Quiero decirles que con mucha alegría vamos a recibir, lo adelanté en la agenda, recuerdo cuando el año pasado volvió a la radio, digo volvió porque ya nos ha visitado muchas veces, quedamos que inefablemente este iba a ser el año en que nos iba a visitar escritores a mano. Por muchas razones. Una de ellas tiene que ver con su obra en general, porque vean ustedes, él es, podríamos decir, es un escritor, investigador, me parece que además tiene especial talento para recurrir a los temas de la historia que por distintas razones siguen teniendo vigencia y siguen teniendo cosas que decirnos a todos nosotros. En el marco de la, acá dice tercera, pero ya va por la cuarta, ¿no? Cuarta edición ampliada y corregida. Y luego de haber sido presentado en Montevideo y también en Buenos Aires, vamos a recibir al autor de Nazismo en el Río de la Plata, 1933-1945, con nosotros el escritor e investigador Santiago Tricánico. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto estar con todos ustedes. Con todas y todas, más que todas que todos, ¿no? Sí, claro. Santiago Tricánico sin bigotes. ¿Cuánto hace ya que estás sin bigotes? Por las deudas. 7 años. ¿Ya no te reconozco? ¿Puedes decir que es tan fácil como eso? No, no es fácil, pero por lo menos lo intento. Bien, bien, bien. Bueno, nacimos en el Río de la Plata 1933-1945. Uno podría decir, instalados ya en un primer largo tramo del siglo XXI, ya han pasado 19 años de este siglo, que a propósito de lo ocurrido desde el 33 al 45, a propósito del nazismo, y por qué no, a propósito del nazismo en esta zona del planeta, alguien podría suponer, decir que todo ya se ha dicho, que todo ya se ha escrito, que todo ya se ha discutido y que todo ya se ha hablado. Sin embargo, Santiago Tricánico entiende que no, por algo escribe esto. Entonces, a ver, partamos de esa base. ¿Acaso de estos temas ya no está todo hablado, discutido, debatido? No, en primer lugar, cuando hablamos del nazismo, en particular, no solamente nos podemos referir a lo que es el teatro de operaciones bélico de Europa y Asia o África del Norte. Nos estamos refiriendo a lo que pasó en Uruguay, que es una historia hasta el día de hoy secreta, vedada, y no vedada porque nadie la quiera investigar, sino que no ha habido la voluntad para tomarse el tiempo suficiente y saber qué papel juega Uruguay durante los episodios de la Segunda Guerra Mundial. Y desde el 30 al 38, 39, podemos decir, Uruguay no jugó el mejor papel durante el conflicto bélico con el antisemitismo y con las políticas raciales y con el apoyo, en particular, a Mussolini, a Hitler y a Franco. Es por eso que entendí de hace muchos años que venimos investigando el tema de los nazis, ya no es el primer ejemplar, que hay una especie de lado oscuro de la luna que tenemos que seguir descubriéndolo. Acá me parece interesante hacer un punto, porque en realidad la historia que nosotros nos contamos a nosotros mismos acerca de la actitud de Uruguay, y acá lo pongo entre comillas, como si en distintos marcos históricos uno pudiese hablar de que una comunidad, en este caso una república, pudiese tener un solo comportamiento, ¿verdad? Por naturaleza es un absurdo, porque las personas somos todas distintas, y creer que Uruguay en tal o cual hecho se comportó de tal o cual manera puede llevar a confusiones. Pero haciendo esa salvedad, uno puede creer que, de acuerdo a lo que habitualmente se narra, Uruguay fue inequívocamente un país anti-eje, anti-nazis, anti-fascismo italiano, anti-imperialismo japonés, que tuvo claro, aún asumiendo las diferencias, de que en esa disputa mundial había que estar del lado de los aliados, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos a ir a eso, a ver qué mirada tenés vos, incluso la que se arroja del libro. Y hay una cosa que nos encanta decir a los uruguayos, es que mientras nosotros tomamos esa postura, Argentina no necesariamente tomó la misma postura, y por ahí generamos ese deporte tan predilecto que tenemos de separarnos, distinguirnos tanto de Argentina, y siempre en esa separación, en esa distinción, creernos que en todo siempre hemos sido mejores, más sabios, más nobles, más demócratas, etcétera, ¿verdad? Ya me gustaría que vos hablaras de eso. Pero antes, vean ustedes lo que dice el representante del centro, Shimon
Wiesenthal para América Latina, Ariel Gelblum, a propósito del libro de nuestro invitado. Para el Centro Shimon Wiesenthal en Latinoamérica, siempre nos resulta auspicioso saber que contamos con gente que difunde lo ocurrido, pero no solamente para recordar a los que no sobrevivieron, sino para valorar también a los que se opusieron y poder detectar las nuevas máscaras de intolerancia tras las que se esconden los nuevos antisemitas. Porque el monstruo no murió, está mutando. No lo dejemos crecer, este libro sirve para eso. Bienvenido. Y alguien que conocemos mucho y que nos ha visitado aquí en más de una oportunidad, Gerardo Caetano, el historiador, dice: siempre he pensado que hay que investigar y conocer mucho más sobre el nazismo y el antisemitismo en Uruguay, no solo en relación a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah, sino también sobre acontecimientos más recientes y hasta más actuales. Este libro vuelve a convencerme que ello es así. Ojalá que su lectura despierte el compromiso de nuevas generaciones de investigadores que se integren a esa faena, además de provocar la reflexión racional y moral de todo lector respecto a los requerimientos radicales del nunca más frente a este y todos los temas que lo exigen. Esto lo dice Gerardo Caetano. Santiago, entonces, lo que nos han contado acerca del comportamiento uruguayo en la Segunda Guerra y en particular su enfrentamiento al nazismo, ¿acaso no necesariamente es del todo real? No, es real luego del año 39, como dije. Durante el 30, para hablar de la década del 30, tenemos que hablar inexorablemente del golpe de Estado de Gabriel Terra. Muerto Valle Ordóñez, que sería otra historia para preguntarse si Valle Ordóñez estuviera vivo, si Terra hubiera pegado el golpe, o qué reacción hubiera tenido Valle Ordóñez ante el golpe de Terra. Evidentemente el Uruguay se va transformando en un país altamente totalitario. Con el apoyo de Luis Alberto Herrera se disuelven las cámaras y se entra un gobierno de corte totalitario. ¿Dónde? Una de las primeras medidas del gobierno de Terra es firmar un acuerdo económico y de cooperación entre la Alemania nazi y la República Oriental del Uruguay. Esas cartas, esos acuerdos, hay una copia en el Museo Rincón del Bonete, en la misma represa, donde se alaban mutuamente Terra y Hitler de ese convenio. Tras esa firma de convenio, que es la que da origen a la construcción de la represa construida por los nazis, obviamente, son condecorados los miembros del gobierno, Martín Echegóyen, que después tiene el célebre triste de ser presidente del Consejo de Estado, el primer Consejo de Estado del año 73, el ingeniero Bernardo Cahiel, que era el presidente de UTE, el ministro Spalter y Martín Echegóyen. Sí, son los condecorados con la Cruz del Hierro al Mérito por el propio Hitler en Berlín. Ahí hay que ver los papeles que jugaron las comunidades. Por eso, para hablar de esto y decir que Uruguay fue aliado, sí, fue aliado, sin duda que fue aliado. Pero después del 38, que es cuando asume su cuñado, el coronel Valdomir. Y no porque Valdomir fuera un gran demócrata, no. Valdomir se sentía muy presionado por las embajadas aliadas. Y ya había pasado el episodio de Graf Spee, entonces Uruguay tenía que virar el timón. Sin duda, no podía quedarse admirando el gobierno totalitario de Europa. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero hay episodios aberrantes de Uruguay del 30 al 38. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la conferencia de Vian, en 1938, la conferencia de Vian fue citada por el presidente Roosevelt en la zona de Vian, en Francia, donde se considera que está la mejor agua mineral del mundo, para ver qué se hacía con el problema judío. ¿Por qué? Porque ya, evidentemente, Hitler había ganado la presidencia y empezaban las persecuciones a los judíos en la Alemania nazi y empezaba, evidentemente, a correrse la posibilidad de que Alemania invadiera el resto de los países, como lo hizo después con Polonia en el 39, y empezara una Segunda Guerra Mundial. Bueno, el presidente Roosevelt cita esa conferencia, por Uruguay lo hace el representante nuestro, es el doctor Carbonell de Bali, luego representante en el Vaticano, donde cuando se le pregunta qué postura va a tomar Uruguay ante los judíos y los va a recibir, Uruguay Carbonell dice, de ninguna manera. Uruguay solo recibe productores agropecuarios y gente con experiencia en agro. Por lo cual, Uruguay le cerró las puertas a la venida de ese contingente de refugiados que podía llegar. ¿Estamos hablando de qué año entonces? 38. El único país que los recibió fue República Dominicana. Y acá lo interesante. Ya estaba el dictador Leonidas Trujillo en República Dominicana.
pero los recibió por una sencilla razón. Quería población blanca en su país y los mandó al medio de la selva, en República Dominicana. Los judíos ahí construyeron una ciudad que hoy tiene un consulado israelí honorario en el lugar. Es el único país que realmente recibe a los judíos y lo recibe con esta situación, ¿no? Porque quería personalidades de etnia blanca. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Que Hitler dijera, ¿cómo es esto? Todos los embajadores no protestan por el trato a los judíos. Ahora, cuando tienen que resolver el problema, los 32 países dicen que no, 31 países dicen que no. Bueno, entonces evidentemente tan equivocados no estamos. Y ahí, a los pocos meses, empieza la noche de los cristales rotos, donde empieza el antisemitismo feroz, y ya empieza la deportación a los campos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, a ver si sigo bien la narración de los hechos, y para darle cierta interpretación, aunque naturalmente en estos casos son conclusiones contrafácticas, porque no podrán nunca demostrarse, porque qué hubiera pasado si, ¿no? De algún modo, esa actitud, en el mejor de los casos, indiferente, que muchas naciones tuvieron a propósito de conceder refugio a población hebrea, a población judía, de algún modo se podría llegar a decir que le dio como cierto vientito en la camiseta, como cierta legitimidad a la posterior política de Hitler y de los nazis. Sin dudas, una potencia como Estados Unidos, que evidentemente sabía que tarde o temprano iba a entrar una guerra con Alemania, porque lo sabía Roosevelt, tarde o temprano la guerra le tocaba las puertas, bueno, lo estaba legitimando. No que dijeran, muchachos, hagan un exterminio, pero dijeron, nosotros nos lavamos las manos. De hecho, un gran reclamo de la población judía cuando uno entrevista a los sobrevivientes, que en este libro hay una sobreviviente, el gran reclamo de la población judía era que los campos de exterminio nunca fueron bombardeados después del 43. ¿Y eso qué significaba? Significaba que evidentemente no querían asumir el problema judío de los aliados. Entonces, ¿qué hacían con los aviones? Esto me lo cuentan los sobrevivientes, no lo invento yo. Pasaban por arriba, asustaban a los nazis y se iban. Pero ninguno le tiraba la cámara de gas. Entonces, quiere decir que todo esto es una telaraña muy importante que tenemos que tener en cuenta para decir que evidentemente ningún país aliado quería heredar el tema de los judíos. De algún modo se puede decir que la existencia de esos campos de exterminio le devolvía a buena parte del mundo occidental, democrático, lo interpelaba a propósito de la indiferencia, en el mejor de los casos, repito, con el que había actuado. Sin dudas, sin dudas, sin dudas. El otro episodio que evidentemente marca lo que era el Uruguay en ese momento es la presencia del buque Conte Grande con 90 refugiados judíos que llegan a Montevideo. Cuando llegan al puerto de Montevideo, las autoridades le dicen, ustedes acá no bajan. ¿Pero por qué? Porque Paraguay ya les dijo que no. A ver, claro. En 1939 llegó el buque Conte Grande, un buque italiano, que venía de Venecia, con 90 refugiados judíos en el barco. Esos judíos primero llegaban a Paraguay, Paraguay le dice que no. 90 refugiados judíos que venían de la Alemania nazi. De Alemania nazi, sí, claro. Paraguay le dice que no, Uruguay le dice que no, si Paraguay no le deja entrar porque lo vamos a dejar nosotros. Van a Buenos Aires le dice, y si Montevideo no le deja entrar porque lo vamos a dejar entrar nosotros. El barco vuelve a Montevideo, se devuelve a decir que no al Conte Grande, y la población del barco dice que se tira a la bahía de Montevideo si no son recibidos. En ese caso las autoridades... En 1939 Uruguay gobernado... Y ya estaba Valdomir, pero estaban vigentes las leyes de tierra todavía. En ese momento, quien toma la posta es el embajador chileno en Uruguay, quien dice, yo me lo llevo. Claro, pagando. No lo llevaron gratis. Tuvieron que salir de garantía el DigiBank como garantes de la vida de esa gente que se pudieron salvar gracias al embajador chileno cobrando. O sea que en el año 39 esos refugiados terminan del otro lado de la cordillera. Sí, pero por ejemplo, el San Luis en La Habana no corre la misma suerte. El San Luis queda prácticamente un mes varado en La Habana, sin ningún apoyo de nadie, y el San Luis regresa al puerto de Hamburgo y son exterminados. No hubo, solamente del San Luis solamente bajó una persona, no me acuerdo por qué causa, le dejaron bajar una, y eran varios, eran más de 100, una sola bajó, el resto volvió a Hamburgo y fueron llevados a los campos de exterminio. O sea, vamos viendo cómo Uruguay no tuvo actitudes muy felices en ese momento, y hay que hablar de nuestros nazis criollos,
Digo, porque... Ahora vamos a ir a eso. En todo caso conviene digamos, esta es una opinión personal, conviene en estos casos huir de la tentación anacrónica. ¿Qué quiero decir? En todo caso, Uruguay, lo que no le quita responsabilidades, ¿no? Por ahí lo estamos charlando vos acá y quiero reivindicar justamente ese discurso tan, a veces, edulcorado acerca de nosotros mismos, ¿no? Que tanto nos gusta, que tanto nos complace, ¿verdad? Y que muchas veces es equivocado. Y las cuestiones no se trata de contar de la historia lo que más nos gusta, se trata de contar las cosas como fueron. Entre otras cosas, para no repetirlas si le erramos, ¿no es cierto? Se trata de un país, se trata de tu familia, ¿no? Volviendo al tema, Uruguay obviamente no fue solidario con estas personas. No, para nada. Del mismo modo que tampoco lo fueron muchos, sin duda, muchísimos otros países. No es que Uruguay fue el raro de la película, ¿verdad? No quiero quitar responsabilidades, pero tampoco quiero sumarlas. No. Tenemos que situarnos, nada se puede ver fuera de su contexto histórico, ¿no? A eso me refiero. Digo, primera cosa, ¿no? Tenemos que ver que la región ya había sido derrocado el presidente Irigoyen por el general Uriburu. Uriburu era un gran nazi. Ya había sido derrocado el gobierno de Perú. Brasil estaba Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas es muy interesante, ¿no? Fue un gran nazi, hasta que en el 39 Roosevelt dice, bueno, ¿cuánto querés para tener la industria siderúrgica más grande de América del Sur? Tanto. Bueno, mandame tropas a la Segunda Guerra Mundial. Y Brasil termina peleando en la Segunda Guerra Mundial. Eso es un hecho aparte con Brasil. Pero Brasil también apoyaba a Hitler. O sea, América del Sur se veía como consustanciada con ese proyecto de, más que nada las comunidades tanas y gallegas, ¿no? No todos, ojo, hay que hacer salvedades. Se quedaban consustanciadas se quedaba consustanciado con el duce, por el orden, por la limpieza en París, porque la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente había un apoyo implícito a estas ideas. Cuidado que después del año 40, cuando se empiezan a ver las patas a la sota, muchos uruguayos que habían apoyado estos regímenes toman distancia cuando empiezan a saber las políticas del Holocausto. Bueno, acá hay algo que me parece que también interesante, justamente para no caer en esa tentación anacrónica, y es probable que muchas personas, muchas corrientes de opinión, muchas organizaciones y muchas personas sueltas individualmente se hayan visto de alguna manera seducidas, atraídas, flasheadas con lo que del otro lado del océano, corrientes de pensamiento relativamente exitosas y que olían en algunas cosas a nuevo. Yo soy de los que creen que en el fondo huelen a lo viejo, ¿verdad? Se pudieron honestamente, buenamente haberse visto seducidas, ¿se entiende? Sí. Por lo que de alguna manera significaba cierta novedad. Esa hipótesis... Sí, hay una especie de hipótesis. Ahora también tenemos que ver quiénes son los que se oponen a todo esto, porque, por supuesto, los vallistas, los nacionalistas independientes, el Partido Socialista, el Partido Comunista, logran una especie de frente de ideas antinazis en el Uruguay. Eso hay que decirlo, evidentemente, le hace una oposición a Terra más que interesante, Claro, había una seducción por así decirlo. Ahora, cuidado. Las ideas antisemitas en el Uruguay no comienzan con Terra. Ahí está. Ojo. Comienzan ya en el año 1909 con los discursos de Mariano Soler, el arzobispo de Montevideo, diciendo que los judíos eran una plaga. Eso está escrito y están los documentos y en las homilías de Mariano Soler. Entonces ya ahí empezamos con ideas xenófobas, Después, la vieja Radio Jackson, que hoy es la Radio Sarandí, había curas españoles que todos los días hablaban de antisemitismo. Y el Debate, el diario herrerista, publicaba los discursos xenófobos del padre Iribarren, que era un gran especialista en atacar a todos los inmigrantes. A tal punto que Uruguay llega a tener una ley de indeseables. O sea, ¿qué significaba la ley de indeseables? Bueno, no te puedo dejar entrar, pero también te puedo echar del país. Una ley muy parecida a la que tenía la Argentina. O sea, nada era casualidad en ese momento. Nada era casualidad. Pero evidentemente estábamos jugando con fuego. Porque después las resultancias de los gobiernos totalitarios los vimos. Y después los vimos en la década del 70. Porque hay un papel acá muy importante que no lo hemos dicho y permitidme que lo agregue. Es el papel de las logias militares. A ver. Siempre por tendencia en América del Sur
creo que más que nada en América del Sur, los militares se nuclearon en logias. Y Uruguay no. Uruguay recién va a tener sus tenientes de Artigas en el año 64 con el general Agarrondo y con el Tanco. Empieza el GO, de donde sale Perón, el Grupo Oficiales Unidos, que es el que derroca a Irigoyen realmente. Perón ya era un teniente coronel en ese momento, que lo mandan de agregado militar a la Italia fascista. Él queda enamorado de Italia, de Italia en ese momento. Después tenemos Razón de Patria en Paraguay, que tuvo una gran importancia en la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco, Bolivia fue apoyada por los nazis y Paraguay apoyado por los franceses. O sea, Alemania por el Tratado de Versalles no podía mover un mísero avión y le mandó los aviones de guerra para trabajar en la cordillera. Entonces, las logias tuvieron un papel extremadamente importante. Recordemos, Tratado de Versalles que dio fin a la Primera Guerra Mundial y que Alemania se sentía como, obviamente, el gran ofendido por ese tratado, que en algunas cosas podía tener razón. De hecho, Hitler, su cometido principal, cuando escribe Mein Kampf, Mi lucha, dice, a Francia la aniquilo. Otra cosa que nadie dio cuenta en ese momento de lo que estaba haciendo Hitler, cuando dice a Francia la aniquilo, pero cuando llega al gobierno, tienen que darse cuenta los gobiernos europeos que era un chiste. Y atacó Francia, y la aniquiló, y le hizo firmar la rendición a los franceses en el mismo vagón que en la Primera Guerra Mundial firmaron los franceses y los alemanes. Entonces digo, había un sentimiento de frustración de Alemania nazi, con respecto al Tratado de Versalles. O sea, no lo dejaban mover en Versalles por el Tratado de Alemania. Pero y además, sí. ayúdame a entender, Santiago, Sí. porque también la historia tiene que servir para enseñarnos cosas, ¿no? Cuando Alemania es derrotada en la Primera Guerra y en el marco justamente de la rendición, desde muchas perspectivas, bueno, porque cualquiera puede entender que en un conflicto bélico el que gana pone condiciones, ¿no? Parece ser una cosa que más o menos está aceptada. Pero una cosa es poner condiciones y otra cosa es llevar al vencido a límites de la dignidad que pueden provocar que cualquier cosa que hagan es igual poco con relación a lo que están viviendo. ¿Se entiende? Es decir, cualquiera sabe, en política en general, pero en las políticas bélicas en particular, que tu adversario, vos nunca lo podés acorralar de tal modo que no tenga escapatoria, porque si eso ocurre, el adversario lo que va a hacer es escapar para adelante, ¿verdad? Entonces uno siempre tiene que generar situaciones, quedando claro incluso que yo vencí, quedando claro que él, entre comillas, el equivocado eras tú. De todas maneras, la dignidad de la nación, que no es otra cosa que la dignidad de las personas, porque todos los países están habitados por personas y nadie, bajo ninguna circunstancia, merece vivir fuera de la dignidad humana, ¿no es cierto? Claro. Por eso es que después, discursos que viéndolo en forma aislada, decir, pero ¿cómo esto pudo haber prendido tanto y tan bien en la población? Ah, es que los habían llevado, los habían acorralado a tal grado de indignidad y de malas condiciones que podría venir cualquier loquito y hacerte la cabeza. Por lo tanto, hubo también una responsabilidad en cómo fue acorralado el adversario, ¿no? Sin dudas. El Tratado de Versalles fue duro con Alemania. Y Alemania se sumerge en la peor de las pobrezas. Claro. Y Hitler aparece como un gran mesías. Ojo que Hitler no entra por un golpe de Estado, entra por elecciones. Cuidado con eso. Digo, ¿y cuál fue su discurso? El levantamiento de la raza pura, el levantamiento de la raza alemana, el espíritu alemán, y decir, me importa un bledo lo que dijo Versalles. Ya en el 37 tenía una cantidad de divisiones acorazadas, cosa que tenía prohibido. Me importó doble de lo que dijo Versalles. Dijo, con estas tropas yo aplasto Francia, y se lo seguía diciendo a los franceses. A ustedes tarde o temprano los aplasto. Y bueno, los aplastó evidentemente. Claro, Versalles, la Alemania nazi es un producto de Versalles, sin dudas. Es una gran frustración que tiene Hitler y el pueblo alemán de decir, bueno, ¿cómo salimos de esto? Bueno, no todo el pueblo es responsable de una guerra. Y Hitler ese discurso lo capta muy bien. Con hombres, evidentemente, que trabajaron muy bien la propaganda, como Goebbels, el que decía, una mentira dicha 1.000.000 de veces se transforma en una verdad. Y con eso entró Hitler al gobierno, al poder y a cautivar las masas. Después se habrán arrepentido en su vida de haber apoyado a Hitler, sin duda. Pero ese discurso prendió en el pueblo alemán. Y prendió el antisemitismo.
El enemigo ese se hizo cada vez más potente, el judío, después se hizo el inmigrante, el homosexual, el testigo de Jehová, el masón, el gitano, de fuera para todos a las cámaras. Comunistas, digo, opositores, digo. Prendió muy fuerte la población, y la propia población era la que los arrinconaba, los propios judíos los entregaba. Entonces digo, estos falsos mesías, de alguna manera, claro, le dieron al pueblo alemán un respiro. La industria bélica fue la que dio una gran mano a la ocupación, pero hay que ver cómo se ocupaba esa mano y para qué se ocupaba. Pero lo interesante es ver cómo se dejó pasar todo esto. Versalles, evidentemente, fue un gran producto para auspiciar la Segunda Guerra Mundial, y, evidentemente, lo que él había escrito en Mein Kampf, en Mi lucha, los gobiernos lo terminan subestimando. De hecho, los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial y estuvieron del lado francés, por ejemplo, dicen, y con mucha razón, dice, Francia sentía el orgullo de la guerra del 14, de que había vencido a Alemania, y que esperaban una invasión de Hitler diciendo, bueno, le ganamos de nuevo, tenemos la línea Maginot, esa línea de cañones que nos rodea Francia, que eso no la pueden penetrar. Le pasó por arriba la línea Maginot, entró al Arco de Triunfo, le pasó 2 veces por el Arco de Triunfo, digo, o sea, a Francia le aplastó en 20 días al ejército francés, y estando el general de Gaulle enfrente de ellos, ¿no? Los gobiernos creo que no vieron el fenómeno del nazismo, no lo vieron. Y después siempre trataron de acordar, entre Chamberlain, que era un gran inútil a mi juicio, tienen que sacarlo, tiene que estar Churchill, porque si era por Chamberlain ya tenía la bandera nazi colgada en el Parlamento inglés, porque se quería entregar, se quería rendir, entendía que no había cómo enfrentar a la Alemania nazi. Bueno, lo sacan como primer ministro y entra Churchill. Digo, es todo un conjunto de cosas que evidentemente ustedes preguntarán qué tienen que ver con el Uruguay. Muchísimo. Porque ¿qué buscaba Alemania? Expandir su espacio comercial. Era el espacio vital, el espacio fuera de fronteras, el nuevo continente, América del Sur, era un espacio vital para tener aliados en forma económica. Después seríamos colonia de ellos, que era la idea de Hitler. No se olviden que todos tienen un papelito por si quieren hacer la pregunta a nuestro invitado. Estabas hablando de las logias y estabas estableciendo que a diferencia de lo que ocurría en el resto del continente, en Uruguay no eran fenómenos habituales las logias militares, ¿verdad? No, las logias, ojo, a ver. ¿Y por qué lo unís a este hecho? ¿Por qué concatenás esos? Porque todo el espectro, no todo el espectro militar, un gran número de oficiales militares estaban a favor de las ideas hitlerianas, sin dudas. Vamos a dar nombres para que no tengan una idea de cómo se manejan las cosas. General Christie padre fue el que terminó por aniquilar el levantamiento del Paso Morland. El padre de Gregorio Álvarez era el edecán de Gabriel Terra. Por eso vamos leyendo estas cosas y uno se va asombrando de los nombres. Y en un momento estos militares, en el gobierno de Amézaga, cuando Amézaga asume la presidencia de la República, dice, ¿qué hacemos con estos militares que venían de la época de Terra? Amézaga hace una gran purga de militares, ellos se sienten muy ofendidos por esa purga, porque purga realmente, es más, no se habla del intento de golpe que tuvo Amézaga en la historia. Amézaga es avisado que el general Rivas, que después se bate con Sereni a duelo, el abuelo del entrenador. El abuelo del entrenador, exactamente. El general Rivas, el general Christie, estaban preparando una sonada militar contra Amézaga, después de la reforma esa. No llegaron porque eran fuerzas demócratas, obviamente, que no le permitieron. Pero hay intentonas durante el siglo XX de golpes de Estado. Y en el 64 ya hay una intentona en la transmisión del mando del colegiado, que eso lo cuenta muy bien el general Sereni. Ese 25 de agosto de 1964 quedan fundados los tenientes de Artigas. Ahí sí tenemos ya una logia de gran extracción nacionalista, falangista, admiradora de Franco, de un corte medianamente nazi, con el general Agarrondo y con el coronel Tanco. Y si vamos a ver la firma de esa logia, de la fundación de esa logia, vamos a ver apellidos muy conocidos. Y esto está en el libro, así que yo ya me comí un juicio con esto, que me coma otro no hay problema. Vamos a ver las firmas del general Cairolo, general Balestrino, ellos son los que firman la logia de tenientes de Artigas. O sea, digo, ¿estoy hablando de historia o no estoy hablando de política? Pero a propósito de la logia de los tenientes de Artigas, en todo caso queda claro que es un fenómeno muy posterior a... Sí, muy posterior, pero como consecuencia de... Ojo, hija de aquellos momentos históricos. Pero sin duda, ¿qué reivindican ellos? A ver, ellos decían la patota ballista, la patota colorada a los militares como Serén y todo lo demás. Vamos a luchar contra la patota. Su primer enemigo no fue la izquierda.
Su primer enemigo fue Luis Valleverri, el vallismo. Después metieron a los comunistas, a los socialistas, pero el primer enemigo fue el vallismo de los Tenientes de Artigas. Entonces digo, son producto de esa época, aunque parezca mentira. No. Bueno, también me pregunto, ¿no? Porque yo recuerdo, ahora que hiciste como este salto histórico, yo recuerdo haber leído a Juan María Bordaberry, el dictador uruguayo, que abrazaba muy fuertemente doctrinas religiosas, ¿verdad? Y políticas, y que él sostenía que todo era un grandísimo plan masónico que incluía desde los tupamaros hasta los parlamentos liberales, ¿no? Sí. Es decir, entonces era como que formaba todo de un grandísimo plan, ¿no? La familia Bordaberry, no Juan María solamente, ya el padre eran dirigentes ruralistas, eran dirigentes que evidentemente la democracia no era su fuerte. Acá hay otro episodio muy feo, que vale la pena contarlo porque involucra gente del presente. En Durazno, en el año 42, a los fascistas se le ocurre largar una caravana desde Montevideo para recolectar apoyos para el ejército fascista en Italia. Esa caravana parte de Montevideo y en Durazno, año 42. ¿Para el ejército de Italia, para los italianos, para el Duce. Ya había pasado Terra, todo. Entonces. Sí, claro, pero fue una caravana propiciada por el diputado colorado Alejandro Cayel. Alejandro Cayel es expulsado después del Parlamento por ese episodio. Organiza este acto y los aliados, o los pro-aliados en Durazno, lo esperan en la plaza. Cuando pasa la caravana, evidentemente los aliados hacen una lluvia de piedras. Pero los fascistas disparan. Y terminan matando... Disparan, no que huyen, disparan de disparar. Disparan de fuego. Abren fuego, matan a un cobrador de UTE, que estaba en la zona de la plaza trabajando, lo matan, y quedan 4 heridos de gravedad que después se salvan. En esa marcha estaba Raúl Sendic, no fue de los nazis, sino porque era un estudiante de la FEUS, de la ciudad de Flores, de Trinidad, perdón, de la ciudad de Trinidad, disculpen el error. Y cuando una cantidad de nazis van presos, con el famoso plan Fuhrmann, que es un plan de invasión, que después lo veremos, que Fuhrmann tiene la idea cómo invadir Uruguay, el abogado es Fritz Davis, que fue ministro de Pacheco y luego fue secuestrado por los Tupamaros. Hablo de historia, no de política, cuidado. Entonces, él hace un libro que hay que consultarlo, porque Fernández Artucio, el famoso profesor de historia, que era un antinazi, que había luchado muchísimo contra los nazis en el Uruguay, había escrito el libro Nazis en el Uruguay. Fritz Davis escribe el libro Nazis en el Uruguay y lo pone en signo de interrogación. Entonces, si uno ve los alegatos, que yo los leí, los alegatos de Fritz Davis, son terribles. Tratando de justificar a los que habían hecho el episodio de Durazno. Bueno, ahí vemos un poco la historia, cómo se va repitiendo. Ese episodio tampoco es muy recogido, el episodio de Durazno. Es un episodio muy duro, porque durante el sepelio del hombre este trabajador muerto, claro, este trabajador muerto, la población de Durazno sale a prenderle fuego a los comercios italianos, de los fascistas. Se tuvo que meter el ejército, porque no había quien los calmara en Durazno. Entonces, estas son las cosas que a veces no sabemos y uno se tropieza con estas cosas porque va a la Biblioteca Nacional, lee los diarios de la época, y es grave realmente. Digo, porque Alejandro Cayel era un nazi confeso, era diputado. Claro, las cosas hay que decirlas como son. Todo el mundo votó el desafuero. Todo el mundo votó el desafuero. La expulsión la votó todo el Parlamento. No hubo herreristas que no votaran, no, la votaron todos. La expulsión de Cayel la votó absolutamente todo el Parlamento. Pero fue expulsado. A mí me gustaría que, porque también el libro se llama Nazismo en el Río de la Plata, no se llama Nazismo en el Uruguay, ¿verdad? ¿Por qué entendiste que este análisis necesariamente tenía que incluir a la Argentina? Porque sin Perón no vamos a comprender mucho esto. Ahí va, y de paso te pregunto, similitudes y diferencias en ambos procesos. Bueno, similitudes hay, evidentemente, en las políticas antisemitas, en las políticas migratorias, en las leyes laborales de la época. Uruguay quería traer la Carta del Laboro de Mussolini, no lo logra, pero la Carta del Laboro de Mussolini era muy dura, ¿no? O sea, los sindicatos intervenidos por el gobierno. O sea, sindicatos y en el gobierno no había. Eso es lo que quiere decir instalar César Charlone acá en el Uruguay. Esto sin comprender a Perón es muy difícil.
No es solo Perón esto empieza mucho antes. Perón es un producto del GOU, de la logia Grupo de Oficiales Unidos, como ya dije. Tipo muy carismático, extremadamente carismático y muy inteligente. Un militar de caballería que había estado en la Italia fascista, donde él queda muy consustanciado con esas ideas, y después evidentemente el elenco de militares que lo secundó en el golpe eran todos nazis. De hecho, Argentina creo que esperó 5 minutos antes de terminar la guerra para decir somos aliados. Y dijeron somos aliados porque evidentemente no vendían un grano más. Pues era así, no vendían un grano más. Y eso es lo que era el corolario de la Segunda Guerra Mundial con los argentinos. ¿Qué pasa con eso? Que finalizada la Segunda Guerra Mundial, 7.000 criminales de guerra van a pagar a Argentina. Merced a la bondad de la Cruz Roja Italiana, del Papa Pío XII, del general Perón y de Evita Duarte de Perón. Es así la historia. Entonces, cuando Perón en un reportaje dice, yo aposté a los científicos. No, mentira. Los científicos se fueron para Estados Unidos, Von Braun, para la Rusia. Argentina llevó la peor calaña a los criminales de guerra. Adolf Eichmann, Mengele, que estuvo acá en Uruguay, podemos hablar de Mengele, que estuvo acá en Uruguay mucho tiempo, Mengele, o sea, los croatas, los croatas eran extremadamente nazis y colaboradores del régimen, muchas veces eran peor que los nazis. Un dato interesante, los croatas, ¿no? Ellos tenían a Jasenovac, que le llamaban la Auschwitz de Croacia. Jasenovac no era dirigida por un militar, era dirigida por un cura franciscano. Era el hermano Satán, le decían los prisioneros. Cuando se entera la iglesia que evidentemente enfrente de Jasenovac había un sacerdote, lo expulsan. Era el colmo de los colmos que un sacerdote mandara la cámara de gas a la gente. Claro, después se ha ahorcado por la tropa yugoslava, por la tropa del mariscal Tito. Pero ahí tenemos lo que eran los croatas. Si lo dejamos crecer eran peor que los alemanes, que los nazis. Todos ante Pavelic, que era el presidente de la República, un gran nazi, todos terminan en el gobierno de Perón. Y sus manos derechas terminan siendo custodia del general Perón, los croatas. Entonces es muy difícil entender esto sin la presencia de Perón. A tal punto que en las elecciones de Perón, que Perón las gana, ¿cuál es el error más grande que comete la oposición? Se une absolutamente toda la oposición en la Argentina, socialistas, comunistas, radicales, Lisandro Latorre con el Partido Demócrata de Santa Fe. Pero ¿qué error comete? Que el embajador estadounidense, Braden, vaya a un acto y se abrace de todos ellos. Y Perón, ¿qué dice? La cuestión no es entre nazis sino nazis. La cuestión es entre Braden, la embajada norteamericana o la soberanía argentina a cargo de Perón. Y ahí gana Perón realmente. Un gran error de la oposición. Y después que lo tuvimos, que obviamente, que sin discutir la obra que pudo haber hecho en la parte social con los trabajadores, esa parte, estamos hablando de su papel en la Segunda Guerra Mundial, 7.000 criminales de guerra, de los cuales costó extraditarlos. A uno tuvieron que sacarlo con una operación Garibaldi, Adolf Eichmann, hubo que sacarlo mediante la fuerza, porque no los entregaban. Pero cuidado, no los entregaban no solo el gobierno de Perón, los gobiernos que sucedieron a Perón, la junta que derrocó a Perón en el 55, tampoco los entregó. Y bueno, había que tomar justicia de alguna manera. ¿Y en Uruguay hubo criminales? ¿Cómo no? Sin duda. A ver, no nos podemos comparar a la Argentina. Sin duda. ¿Por qué? Porque el sistema democrático nuestro era muy fuerte. No es tan fácil acá. No, ellos mismos en los informes, los SS, que eran los que hacían la cobertura, los ODESA, los ex-SS, siempre decían en los informes, Uruguay no es seguro. Pero, con todo, al no ser seguro, en el 59, por ahí, llega Mengele al Uruguay. Y entonces cuando uno va a Nueva Helvecia, en primer lugar... ¿En qué año llegó entonces? 59. Pará, toda la vida yo le dije Mengele. Yo le digo Mengele, los alemanes le dicen Mengele, yo qué sé, decime vos cómo es, pero no. Es Mengele. Es Mengele, sí. Corazón nunca ha sido vuelta, yo le decía Mengele. Pero te saludaba, ¿no? Claro. Qué maleducado. Me decía mal el nombre. Trícano. No, llevo acento yo, por ahora, hasta que no me la afanen. Cuando uno va a Nueva Helvecia, se encuentra con una muralla de silencio. Yo la verdad que tuve que investigar este tema, se me hizo cuesta arriba. Porque nadie me hablaba del tema este. Solamente 2 o 3 personas que me piden no ser mencionadas. Nadie me hablaba del tema de Mengele. Entonces, ¿de qué? ¿De que había estado? ¿Que lo habían conocido? Claro. Pero ¿qué pasó? A ver, uno va al acta que se puede ver, está el acta en el juzgado de Nueva Helvecia, en el registro civil se puede ver. Se casa con su verdadero nombre. Y la gente dice, ¿cómo? Si estaba requerido por los tribunales aliados. Bueno, pero el tema de la herencia, él se casa con su cuñada y sus hijos estaban en Alemania.
y se casaba con el pasaporte falso, los hijos no heredaban nada. Era un hombre de mucho dinero, de una compañía agrícola muy importante de Alemania, los hijos no heredaban nada. Lo peor de esto es que pide un certificado de nacimiento y de defunción de su ex esposa y de él a Hamburgo. Entonces, ¿cómo? Mengele le solicita eso a Hamburgo, ¿no estaba requerido? ¿Nadie se dio cuenta que estaba en Uruguay? Bueno, aquellos historiadores que les gusta decir que tuvo unos días nada más, no estuvo unos días nada más. Tuvo casi un año. Ejerció como médico, trabajó en la represa Baigorria, que otra vez fueron los nazis que hicieron la represa Baigorria. Otro hecho que también habría que investigar y no encuentro explicación, los que expulsaron de la represa Rincón del Bonete vuelven en el 55 a hacer Baigorria. Él trabajó en Baigorria, vivió en el convento de monjas de Nueva Helvecia, de unas hermanas alemanas, y bajo la protección también de los curas redentoristas que eran alemanes. Evidentemente estuvo más de un año en Uruguay. O sea que podríamos decir así, ¿de qué año a qué año o entre qué años? Mengele habrá estado del 59 al 61. Creo que uno de los episodios que lo empuja a irse es la caída de Eichmann. Sabían que el Mossad estaba arriba de él. Lo que yo tengo entendido es que el Mossad opta. A ver, Mengele o Eichmann, a todos no podemos. Bueno, estamos por Eichmann, que es el más importante. Mengele viene después. Y ahí cruza el Uruguay y se va a la frontera con Brasil, donde le perdemos el rastro. Le perdemos el rastro, no. Aparece en Paraguay, aparece en Brasil, muere en Brasil presumiblemente. Hasta el 61 vivió cómodamente en Nueva Helvecia sin ningún problema. ¿Y se supone que el gobierno de la época lo sabía? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es más, hay un episodio que tampoco nadie lo sabe, que es muy importante. Claro, no llega a tiempo para publicarlo. Es que me cuenta que Simón Wiesenthal y dos agentes del Mossad van a Nueva Helvecia al año y le increpan a los testigos. Porque esto termina siendo una anécdota jocosa, ¿no? Contado por la gente de Nueva Helvecia. Ellos van a buscar a uno de los testigos del casamiento de Mengele. Y el tipo trabajaba, creo que en el correo, una cosa así. Y era muy común en Nueva Helvecia que cuando se casaba alguien no había testigos porque venía gente de campaña y salían los empleados públicos. Claro. Parece que Wiesenthal le increpa al tipo: usted fue testigo del peor criminal de guerra de la historia. El tipo: ¿de qué habla?, le dice. Y se forma una discusión en el correo. Había público, el director del correo no sabía qué hacer, le vio la pinta a los dos que eran del Mossad, obviamente los dos tipos que estaban con él, una mujer y un hombre, y le dice: bueno, vamos a discutirlo a mi escritorio, por favor. Dice: ¿qué es esto? Bueno, ahí le dice que le muestran que estaba entre las pistas este hombre, que estuvo acá, le dicen Nueva Helvecia, y el hombre le dice: mire, yo le salgo de testigo a todo el mundo. Después hubo testigos que vinieron de Montevideo, de otra parte, pero a tal punto que el Mossad llega a Nueva Helvecia. Y el otro criminal de guerra que tenemos, que también fue también muy embromado, es otro médico, es en Paysandú, Herbert Heim. Herbert Heim sí, ya llegó en el 65 y estuvo como 4 años ejerciendo como otorrinolaringólogo. ¿Cómo se da cuenta en Paysandú? El Mossad tenía una idea ya de Heim, y vamos a contar por qué. Él empieza a tener choques continuamente con un ginecólogo judío en el hospital de Paysandú. Y una discusión que tienen... ¿Quién perdió? Herbert Heim. Herbert Heim con un ginecólogo. Heim era el criminal de guerra Mauthausen, era otro médico, también asesino, criminal requerido también por los aliados, que inyectaba benceno en el corazón de los prisioneros. Sí. Cuando a este médico, que era judío, le dice: unos años contigo antes hacía jabón. Y ahí los médicos empiezan a decir año, alemán, de dónde venía, no te era muy clara la procedencia. Hasta que en el año 85, una carta, sí, ahora. 85, sí, ahora sí, más. Sí. Una carta del Mossad al senador Nahum Bernstein, del Partido Colorado, claro. Le piden, por favor, que saben que hay un médico en el litoral uruguayo. No saben especificar si era Fraivento, Salto o Paysandú, pero que tenían la idea que ese criminal estaba alojado en esa zona. Nahum Bernstein, del cual conozco a su hijo, este testimonio me lo da el hijo, contrata a un detective privado para conocer bien la pista y lo ubican en Paysandú. La situación se empieza a complicar cuando empiezan a pedir las huellas digitales. Como todo el Uruguay, no había tecnología. Bueno, ahí inmediatamente se hace la denuncia a la Dirección de Inteligencia de la Policía Uruguaya
para que se trasladen a Paysandú. Ya estamos hablando de Sí. post-dictadura, que quede claro, ¿no? Sí, claro. Ya en época Pero ya Hein se había ido. Obviamente fue a parar a Egipto. estamos hablando igual de una persona que ya tendría sus años, Sí, ¿no? sí, claro, sí, pero digo, estuvo unos cuantos años en Paysandú. De hecho, ahora se están descubriendo las partidas falsas de él. El Telégrafo Paysandú lo publicó hace unos meses, las partidas falsas de Hein. O sea que un criminal de guerra nazi estuvo en Paysandú mucho tiempo y hasta hace relativamente poco. Sí. Y esperemos no seguir descubriendo, porque estamos descubriendo que... Bueno, esperemos seguir descubriendo, ¿no? Quiero decir... Ojalá que no por el prestigio del Uruguay, pero después de la caída... Lo que traté de decir es No, que no entiendo. Sí, peor que estén y no lo sepamos. No, a eso me sin refiero. duda. Se habla que después de la caída de Perón, en el 55, los criminales de guerra dicen que se la ven fea en la Argentina. Y parece que muchos cruzaron para el Uruguay. Bueno, habría que averiguar cuáles fueron los que cruzaron y en qué condiciones cruzaron, ¿no? Pues solamente capaz que solo fueron de paso. Pero Hein lo siguen buscando, lo ubican en el Cairo y le hacen un atentado. Es interesantísimo esto. Le mandan una carta con una bomba, un paquete con una bomba. La bomba no explota. No explota. Hein se transforma en musulmán y queda bajo la protección del gobierno de Egipto. Entonces, otro que no se pudo tocar y murió felizmente en Egipto hecho musulmán. Mira, alguien te pregunta, ¿cree en lo que han dicho China Zorrilla y Carlos Perciavale, que vieron a Hitler en Buenos En particular, yo no lo puedo, me parece que es un tema que vende mucho la presencia de Hitler en la Argentina. Yo no quiero ir contra la palabra ni de China Zorrilla ni Perciavale. Bueno. Pero digo, hay una cosa que es clara. Se está fomentando muchísimo una famosa ruta de turismo nazi, que los argentinos también, yo les dije, ¿no, muchachos? Una ruta de turismo nazi, decirlo a viva voz, en medio como quedar pegado, ¿no? Entonces los llevan a Bariloche, posiblemente sí. Ahora, una prueba fehaciente. Pero esto aseguraría que Hitler no murió como dicen que murió. Bueno, se supone. Los rusos, que fueron los últimos en dudar, ahora ya no dudan. Digo, también era muy difícil escaparse de los rusos, a Stalin, nada más y nada menos, que son los primeros que llegan al búnker. Digo, se podía haber escapado, sin duda, ojo, pero no hay una prueba. Los escritores que han hecho este tema, y yo con mucho respeto digo, no me aportan a mí un elemento que me digan, sí, está en la Argentina, o estuvo en Buenos Aires. Digo, sí, pudo haber llegado, sin duda. Ahora, a mí me decían, en Argentina, hablando de este tema justamente con el Centro Bicental, me decían, ¿ustedes creen que estuvo en la Argentina? No, me dice el Centro Bicental. Y ese no es rotundo, ¿por qué? Me dice, porque Eichmann, Mengele, todos dejaron alguna huella. Él no dejó una huella. ¿No dejó una huella en la inteligencia israelí? Digo, estoy diciendo lo que me dice el Centro Bicental. No lo digo yo. Bueno, a lo mejor sí, es probable. Digo que los criminales llegaron, los submarinos fueron a Mar del Plata, sabemos todos los episodios de los criminales de guerra, cómo bajaron sin ningún problema a Buenos Aires, que haya venido Hitler, y bueno. Es una posibilidad. Yo honestamente no lo tengo corroborado. Sería el primero en decir sí. Pero quiero ser serio en esto, porque lo que me han pedido, más que nada la gente del Centro Bicental, es manejar la información que ellos me dieron con el máximo de seriedad. Entonces digo, sí, es una posibilidad. Ahora yo comprobado no lo tengo. Honestamente no lo tengo. Digo, podría ser, sin dudas. Bien, yo quiero que no nos vayamos hoy sin que hagamos alguna pequeña alusión a tus otras obras, que yo subrayé que me parecen siempre muy interesantes por los temas que abordás. Pero me gustaría conocer tus reflexiones a propósito de un asunto que por lo menos parece golpear las puertas de nuestra realidad, y es que los movimientos con tendencia ultranacionalista que implican en forma implícita y a veces abiertamente, en forma explícita, el desprecio por el extranjero, la tentación xenófoba, las tentaciones chauvinistas, señales de todo tipo, incluso muchas cuestionando los sistemas democráticos, porque sobre esto yo siempre digo, hay que tener una grandísima distinción entre vivir en un sistema que uno con todo derecho tiene que ver con ojos críticos, porque de eso se trata el ser humano, ¿no? Ver lo que le rodea con ojos críticos,
Y otra cosa, empezar a verse seducido por formas autoritarias, ¿verdad? Como si todos hubiéramos nacido ayer, ¿no? Como si no hubiésemos sabido de lo que eso ha significado para la humanidad en general, bueno, y en nuestro caso para nuestro país en particular. Es decir, ¿en qué medida crees que estos asuntos, citando al representante del Centro Vicental, algo así como el monstruo no murió, está mutando, no lo dejemos crecer, ¿pensás que eso es tener desarrollada la manía persecutoria o es que en efecto hay señales que deberían, si no preocuparnos, por lo menos ocuparnos? No, yo creo que tenemos que preocuparnos. Europa hoy es una zona extremadamente peligrosa para determinados grupos. Toda la Europa del Este, los gobiernos que han obtenido el gobierno son gobiernos de corte nazi, casi todos en Europa del Este, casi todos. Eso vamos ahora a Hungría y a Polonia. En Polonia ya está prohibido decir que los polacos colaboraron con el Holocausto, y evidentemente hubo muchos polacos que sí, fueron fuerza de ocupación para los nazis, y estuvieron en los campos. Persona que hable del Holocausto de esa forma va presa. Alemania está muy cerca, Francia está el Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, que está la hija. Y bueno, y acá hemos tenido nuestros episodios, como hace poco, el año pasado creo que fue, el episodio del bar Los Girasoles. No sé si todos lo recuerdan, lo recordamos, si no. Recordalo. Creo que fue el año pasado, cuando un periodista muy amigo, Roger Rodríguez, gran amigo, sí, es cierto, estaba tomando un café en el bar Los Girasoles en la calle G con su esposa y Colonia G. Y se había armado una marcha de sociedades naturistas, o sea, de defensa de vida animal, y irrumpieron una serie de muchachos con esvásticas y una bandera nazi, y las muchachas le dijeron sí que podían marchar con ellas. Está bien, los tipos marcharon, flamearon la esvástica, y luego se fueron a tomar algo al bar Los Girasoles. Venían con los brazaletes nazis. Se acercaban a dos chicas que estaban tomando un café ahí y les dijeron, ustedes saben que si estaba Hitler, ustedes tenían trabajo, estudio, muchas gracias, tenían trabajo, estudio, podían tener becas. Las chicas no sabían de qué estaban hablando. Evidentemente este periodista, que es un periodista muy especializado en el tema de derechos humanos, le dice al dueño del bar, bueno, ¿y esto cuándo lo cortamos? Siguieron. El dueño del bar les dijo, por favor, vuelvan a su lugar. Dijeron que no. Dijeron que no. Y el mozo dijo, bueno, y el dueño del bar dijeron, bueno, vamos a tener un problema si no se van. Llamaron a la policía y fueron detenidos. Ninguno fue procesado. Absolutamente ninguno. Bueno, ¿qué sacamos en conclusión de esto? Porque yo le hablé mucho con Roger esto. ¿Qué conclusión sacamos? Bueno, estos muchachos evidentemente toman un sentido de pertenencia a través de un grupo paramilitar, sin dudas. Pero pueden ser mano de obra de grupos más altos. Yo me quedé muy asombrado, sí, lo mismo que usted, yo también me quedé, hice también cuando me contó Roger. No sabemos quién es quién en todo esto realmente. Acá hay otro episodio también que la gente se olvida, del año 86-87. Paladino. Paladino tenía su casa en Barrio San Morín, ¿sabes dónde digo yo? Barrio San Morín, Gonzalo Ramírez. Tenía una bandera nazi que ocupaba todo el balcón. Nadie dijo, mirá que denunciamos en la prensa, nadie dijo absolutamente nada de la bandera nazi. Un día este buen hombre se levantó, agarró una escopeta y mató a 2 personas. Iba a matar más, de una lista de personas para matar. Mató casi todos miembros vinculados a la colectividad judía. La gente se olvidó de todo eso. Entonces, pero incluso, me permito agregar, el asesinato en Paysandú a un comerciante judío. Claro. Que fue una persona que fue inimputable, pero más allá de eso, porque si la Junta Médica así lo decidió, yo no dudo, porque yo no sé medicina, bueno, fuera que... Pero lo que me parece muy interesante, que como dato que nos obliga a reflexionar, es que ese individuo iba a los juegos electrónicos así en los ciber, ¿no? Y esos juegos de matar, él a viva voz decía, sí, eso, matemos judíos, se entiende, lo reivindicaba. Entonces,
aunque se trate de un loquito, nosotros somos una comunidad y la comunidad se tiene que cuidar a sí misma, ¿verdad? A veces estamos muy legítimamente preocupados por la ausencia que el Estado o los gobernantes, que son los representantes de él, hacen o no hacen a propósito de temas que legítimamente nos preocupan, la inseguridad, formas de violencia, ¿se entiende? Pero de alguna manera creo que muchas veces nosotros, como individuos, nosotros ante nosotros mismos, me parece que a veces recorremos los atajos de la comodidad, ¿no? Del no me interesa, yo no me meto. Cuando no quiero salirme de tema, vamos y compramos un celular a 500 pesos que todos sabemos que sale 8.000. A 500 pesos, algo que sale 8.000. Estamos alimentando a la fiera esa que después nos indigna. ¿O quién compra las cosas? O solo entre bandidos se compran las cosas, ¿verdad? Es decir, necesariamente nos interpela. Quiero decir, esa cosa de que empezamos a convivir con naturalidad y cuando queremos acordar, nos desayunamos con la tragedia, ¿no? Claro. Yo le voy a dar un caso que me pasó con el fallecido ministro Mercader, con el cual puedo discrepar, pero lo aprecié mucho como persona y su don de gente y como intelectual. ¿Hace mucho ya eso, no? Sí, hace unos años. Mercader, no sé cuándo se que murió, Antonio. No, hace poco murió Antonio. Él escribió un libro, El Año del León, que justificaba de que Herrera no era nazi, porque el FBI nunca lo había registrado como tal. Yo nunca dije que fuera nazi, contradecía un libro mío, yo nunca dije que fuera nazi. Yo dije que admiraba las ideas fascistas, no nazis, que son cosas distintas. Entonces ahí Victoria Rodríguez, en un juego de va y viene, me dice, ¿y los grupos neonazis? Y Mercader dice esto, bueno, son unos loquitos. Y digo, pará, Antonio, le digo yo, a ver, digo, yo creo que con el tema de que son unos loquitos, así nos va. A ver, si yo soy juez y encuentro lo que dice Alejandro, un tipo que jugaba a los videogames nazi, que después tenía una conexión con Salto, que hacen un allanamiento y encuentran propaganda nazi y unas pistolas, el juez. Digo, con el mayor respeto a la justicia, digo, pero el juez, ¿no investiga quién está atrás de él? Claro, alguien más allá, ¿no? A ver, tiene conexiones con Argentina. Ahora se va a presentar en estas elecciones el partido nazi argentino, de Biondini, que se llama Partido Vecinal. Pero va a las elecciones, señores. Ya tiene propaganda y afiches en Buenos Aires. ¿Cómo le permiten? Bueno, le permitieron, hicieron una marcha, hicieron un acto. Bueno, a ver, ¿hay conexiones? Eso es lo que hay que averiguar realmente. ¿Es un loquito? Bueno, es un loquito era el Vilar de Bo, Macanudo, que la justicia estima oportuno. Pero atrás, ¿quién hay atrás de estas personas? ¿Son loquitos solamente? Entonces, esa es mi gran discrepancia y mi gran duda. Que no investigamos o no se investiga el hecho. Bueno, sí, los procesos, que está totalmente loco, mató a 2 personas, para adentro. Pero, ¿estuvo solo? Entonces, ese fue un debate que tuve con Antonio, y decía, no son loquitos, digo yo. A ver, si son loquitos... adjetivarlos de loquitos es como subestimar el fenómeno, eso es lo que decís. Claro. Alguien te pregunta, estamos ya en el último tramo, ¿y seguimos con protección de autoridades alemanas con Colonia Dignidad en Chile? No. Gracias. No, la Colonia Dignidad en Chile, ojo, es un gran tema, la Colonia Dignidad. La Colonia Dignidad suscitó 2 gobiernos democráticos, suscitó en Chile. La Colonia Dignidad es una colonia fundada por Paul Schoeffer, que es un ex SS, rajado también de la Segunda Guerra Mundial, que también fue otro nido de criminales como fue Chile, y fundó una colonia que después con el tiempo se transformó en una sede de prisioneros políticos, y después se terminó en una sede de locura, donde ya iban contra ellos mismos un lavado de cerebro que terminó muy mal. La Colonia Dignidad realmente subsistió a 2 gobiernos democráticos. Nadie le metió el diente. Después era tanto el desastre, que Paul Schoeffer es llevado a Alemania a juzgar, creo que está preso en Alemania, parece, si no murió. No hay más Colonia Dignidad. Espero que yo esté enterado, no hay. Fue todo un tema la Colonia Dignidad en Chile. Fue un oprobio en Chile la Colonia Dignidad. Santiago, me gustaría que en el final yo les recuerdo a ustedes, y por supuesto a Santiago, otros libros que ha escrito nuestro invitado, y me gustaría que sobre ellos digas 2 o 3 palabras, ¿sí? Casi como presentación. Bien. En el año 2002, Religión, la salvación inesperada. Sí, eso es un libro que refleja una investigación, son 2 ensayos mis libros, una investigación sobre cómo pasamos de ser un Uruguay prácticamente laico y ateo a un Uruguay plurireligioso, con el rebrote con el brote, mejor dicho,
de entidades multinacionales de la fe, como le podemos decir, sí, sin dudas, como los beneméritos que están acá, los otros vecinos de la calle 18, jugando con las necesidades de la gente. Entonces relevamos que había más de 150 cultos en Montevideo. El pecado del silencio, Okay, también del 2002 y también editado por Rumbo. El pecado del silencio es una investigación sobre distintos tipos de pedofilia, violaciones que hubo dentro de la Iglesia Católica y dentro del Uruguay también. Fue un libro que trajo un serio dolor de cabeza, pero bueno, subsistimos con la editora al embate de distintas fuerzas. En todo caso hay que reconocerle a Santiago que temas que hoy día, digamos, sobre los cuales ya nadie, ¿qué estás diciendo? Ya en el 2002 ya habías escrito sobre eso, ¿no? Después, en el año 2005, escribiste Los asesinos están aún entre nosotros. Claro, ese sí es un libro sobre el nazismo en el Río de la Plata, pero que va hasta el 2005. Ahí sí abordo la temática de los grupos neonazis después del 60, que vaya que los hubieron en el Uruguay. Y después escribís, en el año 2006, los comunicados 4 y 7, 33 años después. Habría que corregir la fecha ahora, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, a propósito de aquellos comunicados, del febrero amargo, etcétera. Ahora sí es una documental que yo participé también en esa documental, se llama Febrero Amargo, se presentó en el Festival de Cine de Punta del Este. Es un tema muy álgido, casi voy en cana con este libro, lo confieso con honestidad. O sea, cada tanto casi vas en calle, ¿no? Sí. Yo tengo un problema con eso, porque en ese libro lo que se trata de mostrar es qué pasó, o sea, qué pasó en febrero. Ahora vamos a sacar otro libro, con Jorge Chagas y Truyen, vamos a sacar otro libro mucho más amplio de casi 500 páginas sobre realmente los episodios de febrero, creo que sale este año. ¿Por editorial? No, que no sé, ahí sí que no tengo ni idea. Eso va a ser Jorge y Gustavo que decidan qué editorial va. Yo soy socio nada más en ese libro, o sea, lo escribí también, pero soy socio minoritario. Donde se trató de ver las internas militares justamente. Y se publica una lista que me la proporcionan los oficiales de la Armada que estuvieron del lado demócrata, de 30 traidores. Parece que los hijos de esos traidores viven hasta el día de hoy, me encajaron un juicio que declaré durante un año declaré, sí, declaró Fasano, Lebel, yo, Zorrilla, un año declarando hasta que la fiscal dijo, no sé qué hacemos acá. Y dijo, bueno, menos mal que se ha apiadado de nosotros, hace un año que estamos viniendo acá, ya nos conocemos todos. Pero se ve los entretelones de la propia Armada, como muchos de los marinos militares de la Armada empiezan a colaborar con el ejército en ese mes de febrero. Entonces hay una especie de quinta columna de espionaje dentro de la propia Armada Nacional. Y lo hemos visto ahora, lo hemos visto en ese momento, cuando toman la Escuela de Especialidad de la Armada, que era el cuñado del general Subía, el almirante de Castro, como que la Armada no fue monolítica, claro, en ese tema. Los códigos de la tribu, sociedades secretas de Uruguay y el mundo, este es del año 2008. Ese libro se trata de estudiar las sociedades secretas en su profundidad, o por lo menos en su totalidad. Me quedó corto el libro realmente. Entonces estudiamos las sociedades secretas más importantes, los Rosacruces, los masones, etc. Lo que más o menos es consabido por todos, o sea. Y tu último libro, bueno, teniendo en cuenta que Nacimos ya lo habías escrito antes, ¿verdad? Drogas, todos se preocupan y pocos se ocupan, sí, es del año 2009. Sí, ese libro fue auspiciado por la Presidencia de la República, que estaba el licenciado Vázquez, como presidente de la Junta Nacional de Drogas, la Defensoría del Vecino de Montevideo, que estaba Fernando Rodríguez, como defensor del vecino. Y la verdad que fue un libro que personalmente a mí no me gustó, no que no me gustó el libro, no me gustó la temática. Lo hice realmente por un pedido de la editorial y de determinadas personas en dar una mano, pero fue un libro muy duro, donde no estaba acostumbrado a ir al CONCAR, yo con el mayor respeto, no es lo mío. Es más, nosotros donamos ese libro, no cobramos ni siquiera, ni la editorial tampoco cobró nada, se lo donamos a secundaria y al INAU y a determinadas entidades para que el libro evidentemente no, por lo menos sirviera como una guía para alertar a las madres. ¿En qué andas ahora? A propósito de, ¿estás armando cosas? O? Bueno, sí, estamos tratando de armar ahora un libro más ampliado sobre la infiltración nazi en Sudamérica. Yo creo que hablamos de Uruguay, hablamos de Argentina, pero no hablamos de Venezuela, no hablamos de Ecuador, no hablamos de Perú y no hablamos de Chile. Entonces, cuando uno va viendo también la infiltración nazi, nosotros nos podemos reír de Janeiro, nomás que fuimos unas palomitas al lado de Chile, donde hubo hasta golpes militares auspiciados por los nazis, ¿no? Como en Bolivia. Estoy en ese tema. Nacimos en el Río de la Plata, 1933-1945.
Santiago Tricánico, su autor, hoy estuvo en Escritores a Mano. Gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Muy amable.